Moltes gràcies a tots per estar aquí avui amb nosaltres, per començar un nou cicle, que aquest cicle, com ja sabeu, estarà un poc condensat, però que realment crec que vos agradarà molt, perquè les temàtiques que se presentaran són unes temàtiques molt interessants. Avui, com sempre, vos recordam que la nostra feina és aquesta, poder estar de vora les empreses i poder donar el nostre suport, que ho fem d'aquesta manera, intentant dur persones d'un caire empresarial que tinguin, o sigui, professionals, que duguin temàtiques interessants, que siguin, que puguin ajudar, simplement, que puguin ajudar a les empreses i a les persones per anar millorant. Estem en una situació complicada i tota ajuda és bona, evidentment. També tenim altres tipus d'ajudes, com ara han tingut les subvencions que ara fa poc hi varen acabar, a les quals se varen poder adherir les persones d'Inca que tenien empreses al nostre municipi, i sempre, com vos veiem, estem oberts a que ens pugueu fer arribar totes les vostres aportacions i les vostres millores per fer millor aquest projecte que és nostre, però que és de tots vostres, que és Inca Business. Ara vos passarem amb Miguel Ángel, que ens xerrarà un poc de la temàtica d'avui, que és un poc complicada, crec. Però jo crec que és molt interessant. Ven que mos conti Miguel Ángel. Claro, gràcies. No sé si xerraré massa de la temàtica d'avui, però bueno. No, però el que sí que m'he donat compte és, i sempre he dit el mateix, però és que fa moltíssima il·lusió tornar a veure la gent, tornar a xerrar i estar de cara a cara. Vull dir, aquestes conversacions trivials i un poquet de... Vull dir, quan fa un any no es veien aquí, jo crec que ens encanta tornar a fer-ho. I avui que estem en família, perquè avui aquí... No sé, oi? Sí. Perquè avui estem aquí en família i jo crec que això és superimportant. Igualment important que la conferència de Carme, per suposat, perquè no, però sí que tornant-se a veure'ns tot i tornar a xerrar un poquet i tornar... Bueno, què tal? Vull dir, jo crec que això... Jo crec que s'emociona, no? És algo que tenien ganes de fer i tornar a començar aquest cicle d'Inca Business, per suposat també. I jo no puc xerrar massa de la conferència d'avui. De fet, me feia moltíssima il·lusió venir a escoltar-la per aprendre alguna cosa, amb la qual jo no sé realment els entorns econòmics i tot això. És algo molt complicat, però jo crec que Carme ho explicarà bastant bé, no? I jo crec que amb això més o menys... Bueno, jo vos xerraré un poc de na Carmen. Na Carmen varen tenir l'oportunitat de conèixer-la justament aquí, una de les conferències del cicle anterior, de l'any passat, i na Carmen mos va sorprendre bastant i mos varen dir, caramba, aquesta persona ha de formar part del cicle Inca Business, perquè realment és una gran experta d'algo que és lideratge i formació de desenvolupament personal. El que passa que és vera que amb el pas dels temps això ha anat variant i ha anat canviant, i el que abans era bo, ara potser no és tant. Aposta és important aquesta conferència, perquè sempre mos hem d'anar reciclant. Els que teniu empreses ho sabeu millor que ningú. Si no anem canviant, si no mos anem adaptant, quedam enrere. Jo crec que avui vos agradarà aquesta conferència que se diu La fi de l'entorn VUCA i el liderant el nou món Bani, que queda un poc així com i esto què és, però segur que na Carme farà molt bé. Moltes gràcies, Carme, per estar aquí amb nosaltres, per haver volgut venir, acceptat la nostra convidada, i ara ja és tot per tu. Encantada. Bueno, hoy os vengo a hablar del liderazgo desde una mirada diferente, desde una mirada innovadora y bastante efectiva. Estamos viviendo todavía a día de hoy una crisis planetaria que nunca antes habíamos vivido. Salvo las personas que lamentablemente todavía hay personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial, todos los demás, los que estamos aquí, no hemos vivido semejante crisis planetaria, ninguno de nosotros. Es una crisis sanitaria, económica, social, política y es a nivel mundial. Esta crisis la estamos viviendo todos,
Todos. La están viviendo niños, la están viviendo padres, la están viviendo abuelos, la están viviendo en distintas regiones, la están viviendo en distintos países, clases sociales, la estamos viviendo todos. Y eso también es clave en esta crisis. Todos la estamos viviendo, algunos en mucha gravedad y otros en otra gravedad, desde otro lugar, no con tanto sufrimiento, pero también la estamos viviendo. Además, desconocemos el impacto de lo que estamos viviendo, el impacto principalmente económico que vamos a vivir de todo este tiempo, porque, quieras que no, llevamos más de 1 año y pico con esta crisis. Y no sabemos, hay muchísima incertidumbre. Los gobiernos no saben ni cómo medir lo que está pasando. El otro día salió una noticia que exactamente decía eso, que el gobierno no podía tomar decisiones porque no había datos para hacer proyecciones. Vivimos ahora mismo en un momento VUCA. ¿Y qué es VUCA? Mirad, ya en el año 2018, gracias al Diario de Mallorca, pude hacer una conferencia en la que explicaba qué era VUCA. Y VUCA es un acrónimo para definir cómo es un entorno. En concreto, VUCA se utilizó o surgió por primera vez en el ejército norteamericano, allá en los años 90, para definir cómo era la crisis que se estaba viviendo en concreto en la Guerra Fría. En los años 90 ellos sentían que aquel entorno que se vivía en el ejército, en los profesores de la academia militar, dijeron que aquel entorno que se vivía en aquel momento en la Guerra Fría era un entorno volátil, cambiaba con mucha rapidez, era un entorno incierto, no sabían nunca de dónde les venían, era un entorno muy complejo, había muchísimas variables en ese entorno para tener en cuenta y era un entorno muy ambiguo. Para ellos, para el ejército, ese acrónimo les ayudó a definir aquel entorno. Resulta que esa palabra avanzó hacia la economía cuando vivimos lamentablemente el atentado del 11S, de las Torres Gemelas. Y todo nuestro mundo cambió. Todo nuestro mundo cambió a raíz del 11S, ¿no? De las Torres Gemelas. Coger un avión, de golpe todo aquello cambió. Y esa palabra que se estaba utilizando para definir la Guerra Fría traspasó a la economía y fue una manera de definir cómo era el entorno socioeconómico global. La clave de VUCA es que no solo el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino que la velocidad a la que se pasaban las cosas, esa volatilidad, la velocidad a la que pasaban las cosas era altísima. Cuando yo, tengo aquí la suerte de tener un compañero, cuando yo trabajaba en Sanostra, definíamos qué era un plan estratégico y el plan estratégico se definía a 10 años. Cuando yo estudiaba en la universidad, un plan estratégico se hacía a 10 años. Eso yo tengo ahora 46, es decir, hace 20 años se hablaba de a 10 años un plan estratégico. Bueno, pues en el año 2018 yo ya hablaba de que VUCA definía que todo era muchísimo más rápido, no podías hacer planes estratégicos tan a largo plazo porque los cambios eran constantes. Entonces esa velocidad a la que estábamos viviendo todo era, y os estoy hablando antes de la pandemia, en el año 2018. Sin embargo, aparece la pandemia, aparece esta crisis mundial y de golpe ese entorno cambia muchísimo. Cambia muchísimo. No solo tenemos que tomar decisiones con esta velocidad de cambio, sino que, como bien define Jamais Castio, que es un antropólogo e historiador portugués, de golpe el entorno se convierte en bunny. ¿Qué es bunny? Es un entorno, en inglés, brittle, quebradizo, muy frágil. Es un entorno que genera ansiedad, muchísima ansiedad que estamos viviendo todos por esa fragilidad que tiene el entorno. Es un entorno non-linear, no todo es lineal, no hay una causa-efecto, sino que no sabemos de dónde va a pasar algo, pero no sabemos qué impacto va a tener en el entorno lo que pueda ocurrir. Y es una palabra que hemos dicho muchísimo todos estos meses, incomprensible. Hemos dicho, esto es increíble esto que estamos viviendo. Entonces, el entorno
de golpe no solo es VUCA, sino que es BANI, o es un fin del VUCA para convertirse en un entorno BANI, como nos dice Hamastacio. De hecho, es la era del caos. Todos podemos recordar los primeros meses del estado de alerta, esa sensación de shock, de incertidumbre, de caos, de cómo gestiono ahora yo esto. La gestión de la incertidumbre y la gestión del caos. Eso es lo que pone la dificultad de este entorno. Es decir, esa toma de decisiones en un entorno caótico. ¿Cómo voy a decidir en un entorno caótico? Soy empresario, soy responsable de equipos. ¿Cómo decido en un entorno tan caótico? ¿Cómo se hace? Y encima con esa constante posibilidad de ¿y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? Porque tenemos una total incertidumbre. Entonces, como os decía, estamos viviendo esta transición de un entorno VUCA a un entorno BANI. Y eso lo estamos viviendo como una crisis. Es una crisis. A mí me gusta mucho estudiar las etimologías de las palabras, porque en la palabra tenemos mucho conocimiento. Y la palabra crisis tiene el mismo origen que crisálida. Y es justo lo que estamos viviendo, como una época crítica. Cuando tú vives en una crisis, como si fueras una crisálida de una mariposa, lo que estás es en una situación crítica. Cuando tú estás en una situación crítica, que es lo que se da en las crisis, lo que haces es que tienes que definir un nuevo criterio. Entonces lo que tienes es una nueva conciencia. Puedes vivir una crisis como una oportunidad para cambiar tu nueva conciencia. Puedes vivir la crisis como una oportunidad para convertirte en alguien diferente, hacer que la crisis sea un entorno como una crisálida, para evolucionar, para una transformación. De hecho, el COVID ha sido un catalizador que ha transformado completamente nuestras vidas. Y un catalizador es un acelerador de una transformación, de una alquimia. Entonces podemos vivir este momento como algo crítico, entendiendo la palabra crítico como un lugar de sufrimiento, o algo crítico como algo estratégico, como algo que me va a hacer transformarme, como algo que me va a hacer evolucionar. Ese COVID, ese virus, nos ha dado un sentido de urgencia. Todo es para allá, todo es para allá. Y decía Lewis Carroll, en su cuento de Alicia, le decía al conejo a Alicia, necesitas correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo sitio, pero para ir a otro lugar tendrás que correr por lo menos el doble de rápido. Y eso es lo que mucha gente ha pensado que había que hacer. Es decir, cuando estoy en esta sensación de urgencia, tengo que hacer lo mismo, pero más rápido, más rápido. ¿En serio? ¿Hay que hacer lo mismo más rápido? De hecho, cuando voy a alguna organización me dicen, Carmen, es que cuando hablamos de temas de productividad me dicen, es que cada vez tenemos más trabajo, y lo que pretendo es hacer lo mismo, pero más rápido, porque así tenemos más trabajo. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Empiezas a bajar tu nivel de rendimiento cuando mantienes mucho en el tiempo eso. Entonces, ¿cuál es la clave? La velocidad del cambio es lo que nos está definiendo este entorno BANI, es decir, esta presión, este sentido de urgencia. Y resulta que nuestra capacidad de cambio es mucho más inferior a la velocidad de este cambio. Nosotros vamos mucho más lentos que lo que va ese entorno, ese mercado, esa tecnología. Entonces, no es un tema de que nosotros tengamos que correr más, es un tema de que nosotros tenemos que, para cambiar de verdad, para aumentar esa capacidad de cambio, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de hacer. En el libro Unleashing the Killer APP, Downes y Mui nos hablan de la ley de la disrupción o la ley de la fractura. Y como veis, cuando hay un cambio, normalmente los cambios tecnológicos tienen un crecimiento exponencial. Ahora mismo, en nuestro mundo, la tecnología va muchísimo más rápido que nuestras empresas, nuestros políticos, las propias personas. Y aún así,
Las personas van bastante más rápido que las empresas y el cambio de las instituciones públicas y de los organismos como la política. La tecnología va, allá va, y las personas se adaptan muchísimo más rápido. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Nuestro pasado, que también está presente, porque cuando estaba preparando la conferencia decía, os voy a contar algo del siglo XIX, XVIII, XIX, y resulta que todavía a día de hoy hay organizaciones así. Hay organizaciones en las que el modelo existente es el de trabajadores productivos, donde lo que se requieren son manos y fuerza. Todavía hay organizaciones a día de hoy así, donde el modelo es taylorista y venga, revolución industrial, pum, 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 decía Henry Ford, yo no sé, solo necesito 2 manos, lamentablemente vienen todos con cabeza, decía Henry Ford en aquella época. El entorno era de alta estabilidad, la mano de obra era muy poco cualificada, había puestos de trabajo muy estructurados, los puestos con muy fácil aprendizaje, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, y el mercado está dirigido hacia la oferta. Todavía existen organizaciones así a día de hoy, es presente, en la que hay un fundador o un empresario visionario, tiene una visión o copia del mejor, hay un equipo técnico que diseña un buen modelo organizativo, las cosas se tienen que hacer así, y luego hay todos esos empleados base que son obedientes y hacen lo que les dicen. Si vamos ahora mismo a un hotel en Mallorca, todavía funciona así. Entonces, son trabajadores productivos. Pero ¿qué ocurre en este entorno VUCA, en esta transformación digital, en ese crecimiento exponencial que os estaba contando antes? ¡Wow! Las cosas están empezando a cambiar a una velocidad que no nos podemos imaginar. Y entonces, la automatización y la inteligencia artificial está sustituyendo al ser humano. Ahora mismo, los bots suman más tráfico en Internet que los humanos. Para quien no sepa qué es un bot, es un sistema de software que lo que hace es tareas repetitivas que pudiera hacer antes un humano, manos y repetición, repetición, ahora lo hace un software. En Internet se necesitan muchas veces esos sistemas, esos software, porque lo que hacen es repetir tareas, repetir tareas. Entonces tú, cuando llamas, por ejemplo, a un servicio de atención al cliente, como me pasó el otro día, me atendió un bot. Y la respuesta que me dijo fue, después de haberme dado varias respuestas, la respuesta que me dio fue, ante este problema no puedo avanzar más. Le llamará un humano y le dará una solución. De verdad, ¿eh? El bot de esa empresa telefónica me dijo, le llamará un humano, lo dijo así, le llamará un humano y le dará una solución. De hecho, una bot que yo quiero mucho y que es muy apreciada en mi vida es Siri. Alguien también vive con Alexa, ¿no? Siri y Alexa son los bots con los que ya... Nuestro presente también es el futuro. Resulta que a la vez que tenemos empresas productivas, empresas que lo que buscan son trabajadores únicamente productivos, a día de hoy también hay organizaciones que lo que buscan y lo que necesitan son trabajadores del conocimiento. Son las empresas que se les denomina ese modelo del smart working, ¿no? ese trabajador, esa persona inteligente, esa persona que trae, que añade valor. Esas personas que trabajan así, y parece como muy real, pero yo tengo la suerte de trabajar para Airbus y las formaciones las impartimos en un lugar así. De hecho, yo siempre digo, me encanta, pues voy a dar clase a la guardería de mayores, porque es lo que parecen. Las salas de formación en las que yo imparto formación son así, no es inventado, son así de verdad. Y no está tan lejos, está en Madrid, en Getafe. Es decir, es así. Entonces allí lo que se busca en este tipo de organizaciones son que la gente traiga ¿qué? Ideas, que la gente se comunique y sobre todo, y es una demanda de esos empleados, el vínculo, las relaciones. En estas organizaciones los requerimientos, antes decíamos que los requerimientos eran personas que trabajaran, que cumplieran los procedimientos, que hicieran lo que se les decía, que fueran obedientes. Ahora los requerimientos es que haya un propósito,
un para qué, una intención. ¿Yo para qué vengo a trabajar aquí? Es querer trascender. Los empleados necesitan claridad. Los empleados son mucho más exigentes en este tipo de organizaciones. Solicitan feedback, ellos quieren saber si van bien y hay que saberles dar feedback. Cuando hablo de liderazgo muchas veces en las organizaciones tengo que explicar que dar feedback no es reñir, porque hay gente que riña a sus empleados basándose en el estilo autoritario de antes. Dar feedback no es reñir, dar feedback es facilitar que esa persona, con la información que tú le des desde tu punto de vista, esa persona mejore. Tienen un uso efectivo de la tecnología. De hecho, en los estudios sobre este tipo de organizaciones se quejan de que muchos de los empleados base saben más de tecnología que los CEOs, que los responsables, y se quejan de que ellos no están a la altura. Y, sobre todo, construyen relaciones, como os decía, no solo dentro, sino fuera. Muchas veces estos empleados traen negocio a la empresa. Es lo que se llama el entrepreneurship, es decir, desde dentro buscan que la organización también crezca. Según el Foro Económico Mundial, se hizo un estudio para definir, bueno, y entonces, ¿qué se va a requerir? ¿Qué se va a requerir? ¿Cuáles son las necesidades que van a tener, como os decía antes, los seres humanos? Mira, os lo pongo para que ya vayáis viendo. Pues como veis, hay dos tipos de requerimientos. El mercado va a necesitar dos tipos de cosas importantes. Capacidades técnicas, saber utilizar la tecnología, el control, el diseño, la programación tecnológica, el análisis y la evaluación de sistemas, conocer la parte técnica. Eso es una de las habilidades que van a empezar a ser ya demandadas, 2025 estamos hablando. Pero sobre todo, habilidades de liderazgo, habilidades sociales de ese ser humano. Se requiere que puedas tener capacidad de influencia, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, inteligencia emocional, pensamiento crítico, aprendizaje continuo, orientación al servicio, creatividad, originalidad, razonamiento, resolución de problemas, persuasión, capacidad de negociación. Esto es según el Foro Económico Mundial. Entonces, como os decía, en la era de la tecnología, lo que más vamos a necesitar justamente es humanización. Y esa es la visión que traigo hoy yo, el liderazgo desde esa humanización. Para ello me gustaría primero definir qué entiendo yo por liderazgo. Liderazgo, la palabra liderazgo viene de una de las culturas indoeuropeas y se definía, volviendo a la etimología, como la palabra leith, y era para describir aquellas personas que se atrevían a cruzar el umbral. Todavía en la ciudad de Palma, en la ciudad de Alcudia, todavía podemos ver en las ciudades antiguas que las ciudades tienen una muralla, ¿no? Vivíamos protegidos, los pueblos vivían protegidos, ¿para qué? Para salvaguardarse del entorno. Entonces, aquellos que se atrevían a cruzar el umbral eran los líderes. De hecho, solían ser los pioneros, los que daban el primer paso, los que salían de la zona de seguridad, de la zona de confort, de aquella zona de seguridad que implicaba aquel pueblo. Entonces, ¿eso se tiene dentro, Carmen? Eso siempre me lo preguntan en las entrevistas los periodistas, pero ¿eso se tiene dentro o eso se puede aprender? ¿El liderazgo se nace o se hace? Mirad, el liderazgo, yo siempre respondo lo mismo, el liderazgo se quiere. Si tú no quieres, ya por mucho que tengas, por mucho que talento que tengas, y el liderazgo se puede aprender si uno quiere de verdad. Para ser líder uno tiene que querer, tiene que decir un sí quiero. Muchas veces en las organizaciones, cuando doy formación, yo les digo, vosotros cuando dijisteis que sí al cargo, ¿a qué estabas diciendo que sí? ¿Al ascenso solo? ¿A un poquito más de dinero? Porque no va de esto el liderazgo, va de muchísimo más.
Ser líder va de un si quiero que tiene un impacto mucho mayor en los demás. Entonces, ¿qué es lo que quiere un líder? Por definición, un líder lo que quiere es generar un impacto positivo en las personas. Entonces, el liderazgo va más allá del cargo. Para ello, yo tengo que conocerme, porque la calidad de mi liderazgo va a depender mucho de mi nivel de autoconocimiento, de autoconciencia. ¿Por qué? Porque según yo me comporte, los comportamientos y las conductas que yo tenga, pues así voy a ser. Entonces, cuidado, porque no es lo mismo tener una intención que de verdad lo que tú acabas haciendo. Yo escucho mucho en coaching eso, no, es que a mí me gustaría, es que yo querría hacer, sí, pero ¿tú qué haces? No, yo no hago nada, entonces nada. Me gustaría hacer deporte, pero no estás haciendo, ¿no? No, pues sistema binario, 0, 1. 0, no lo estás haciendo, lo estoy intentando, ¿lo estás haciendo? No, no lo estás haciendo. Entonces hay que ser muy realista y no sin mentirse a uno mismo. ¿Cuáles son mis conductas? ¿De verdad yo qué estoy haciendo? Me encanta el señor Stephen Covey, si alguien no lo conoce, fue muy famoso por un libro que se titula Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Os lo recomiendo ese libro. Entonces este señor, esta frase habla de lo que se estaba diciendo antes. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos por las intenciones. No, si yo lo quiero hacer. Pero luego juzgamos a todos los demás por lo que ellos hacen, por sus comportamientos. Ahí es donde no somos sinceros con nosotros mismos. Entonces, debemos vigilar muy bien, como decía Ralph Waldo Emerson, que lo que haces habla tan alto que no me deja oír lo que dices. Una vez estaba en un aeropuerto, estábamos cansados, había retraso y había al lado mío una mamá con 2 niños pequeños. La niña tendría unos 9, 10 años y el niño unos 5, 6 y retraso, cansados. La niña tenía el iPad, el niño quería el iPad, se peleaban, sí, no, y al final la mamá debía estar muy cansada, yo no sé, pero cogió y el niño le pegó a la niña que ya quería el iPad, lo quería ella y entonces la niña montó un pollo y la mamá para solucionar aquello cogió al niño y le pegaba y le decía, no se pega a los que te quieren. Señora, ¿qué dice? El niño la miraba con una cara, no se pega a los que te quieren, entonces usted no le quiere. ¿Cómo va esto? Entonces, cuidado con esto, lo que haces habla tan alto que no me deja oír lo que me dices. Mamá, me estás pegando, no te oigo lo que me estás diciendo. Lo que estoy aprendiendo de ti es que puedo pegar. Entonces el líder, aquella persona que de verdad quiere tener un impacto positivo en los demás, tiene una agenda en su día a día de desarrollo continuo. En mis cursos de formación de liderazgo, siempre procuro que mis cursos no duren 2 días, un día. No. Yo cuando voy a una organización les digo, no, mi curso, ¿cuántas horas de presupuesto tenemos? Tanto. Bien, lo vamos a distribuir en un mes. Y me dicen, ¿y eso por qué? Digo, voy a venir los viernes 2 horas, los viernes 5 horas, los jueves, pero todo el mes voy a venir. ¿Para qué? Para que se acostumbren a aprender distintas herramientas y las apliquen todo el mes. Porque va de esto, no es va así, me he leído un libro ya. No, va de qué conductas tienes cada día. Tú tienes que tener una agenda diaria para ser esa persona que quieres ser. Un desarrollo constante y continuo. Es como el deporte, como la gimnasia, las abdominales no salen si no hace flexiones. Si alguien sabe cómo salen, si les pudieran salir sin hacer flexiones, que me avise ya, porque a mí no me salen las abdominales si no hago flexiones. Pues el liderazgo es igual. Y yo debo ser, si yo quiero ser ese líder, si he dicho un sí quiero, debo tener autocuidado. ¿Qué significa el autocuidado? Debo vigilar cómo está mi salud, cómo estoy comiendo, si estoy haciendo deporte, si estoy descansando, porque eso afecta a mis conductas. Y si yo no tengo autocuidado, si estoy durmiendo, si hago una buena gestión de mi propio estrés, si no estoy haciendo eso, lo que me ocurre es que yo estoy tan alterado que lo que hago es reaccionar. Y no puedo estar reaccionando,
Porque el mercado, el entorno está todo el rato pum, 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 llamadas, teléfono, mail, no sé qué. Si yo no hago una buena autogestión de mí mismo, no hago un buen autocuidado, lo único que voy a hacer es reaccionar. Entonces, para no reaccionar tengo que cuidarme. ¿Para qué? Para poder responder. Responsabilidad significa responder con habilidad. Para poder yo, si respondo con habilidad, poder elegir mis conductas. En cada momento tienes un montón de situaciones. ¿Para qué? ¿Para reaccionar o para responder? Es muy diferente. Entonces eso depende si vas haciendo autocuidado. Es importante que determines tú qué aportas, no solo con esas conductas, sino cuál es el valor añadido que tú traes, cuáles son tus fortalezas. Os recomiendo otro libro que ya está en castellano, de Marcus Buckingham, y si no, cualquier conferencia de Marcus Buckingham en internet, donde habla sobre las fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza es aquello que a ti ya te sale bien, tienes un rendimiento estable, y lo haces, te sale hasta casi perfecto. Aquello en lo que cuando lo estás haciendo de manera consistente es como que ya sabes más o menos el resultado que vas a obtener y sobre todo se convierte en fortaleza porque cuando lo haces repetidamente vas contento a hacerlo. Entonces, indaga cuáles son tus fortalezas. Nuestro sistema educativo siempre ha estado enfocado en corregir nuestras debilidades. Cuando Marcus Buckingham, sin embargo, defiende que si tú pones foco en tus fortalezas, siempre brillarás muchísimo más. De hecho, otro grande, Ken Robinson, con su libro El Elemento, hablaba más o menos de lo mismo. Cuando yo estoy en mi elemento, estoy haciendo algo en lo que soy bueno o tengo el potencial de ser bueno, algo que cuando lo hago me encanta, disfruto, de hecho no me canso y además no solo me beneficio yo, sino que beneficio a los demás. Para ser un buen líder, conecta con tus fortalezas, identifícalas. Averigua cuáles son. ¿Por qué es importante eso? Porque así, si tú conoces cuáles son las tuyas y has podido indagar en las tuyas, vas a poder indagar y conocer cuáles son las de tu gente, cuáles son las fortalezas de tu equipo y cómo es un equipo repleto de fortalezas que encima cada día pone foco en ellas. Otra de las cosas claves dentro del liderazgo es la generación de confianza. ¿Y tú cómo generas confianza? Con tus conductas y con tus fortalezas. Mirad, hablando de Stephen Covey, este es el hijo, no es el padre, el hijo de Stephen Covey escribió este otro libro, El factor de la confianza, en el que nos hablan de lo importante que es la confianza. La confianza tiene 4 factores clave. Aquello que no se ve, el carácter, y aquello que sí se ve, la competencia. ¿Qué es lo que no se ve? Pues la integridad y la intención. Se perciben los valores de una persona, se percibe la intención, pero no es muy tangible. ¿Y dónde empiezas a ver las competencias? En las capacidades, lo sabe hacer y obtiene resultados. Entonces, si tú tienes unos valores y eres íntegro con ellos, es decir, tienes unos valores a los que respetas y en tus conductas honras, y tienes una intención, tienes un propósito, tienes un para qué, después lo que vas a hacer es desarrollar esas capacidades y obtener resultados en función de todo eso. Todo eso genera mucha confianza a los demás. Lo que no genera confianza, o lo que daña la confianza, como bien explica también Meister en su libro The Trusted Advisor, es esta fórmula. La credibilidad, la fiabilidad y la intimidad son conceptos que tienen que ver con lo que os he explicado antes, con esa integridad, con esa intención. Soy fiable y soy creíble con esa parte no tan visible o más intangible, y la intimidad, cómo tengo la capacidad de conectar con las personas. Eso suma para generar confianza. Pero ¿qué divide cuando yo estoy pensando en mí más que en ti? Cuando yo pienso más en ti, en mí, que en ti, mi denominador se hace grande y eso reduce la confianza. Entonces, el líder
como lo que está buscando es querer tener un impacto positivo en los demás, siempre tiene que tener ese foco en los demás. No puede tener foco de solo para mí, y yo, y yo, y yo. Por eso, todo esto, para hablaros de qué, de este liderazgo humanista. Yo pongo foco en las personas, somos personas trabajando con personas. No, hay personas que a día de hoy, con ese modelo que hablaba antes taylorista, habla de las personas como recursos, ha cosificado a la gente. Cuidado con esto. No podemos cosificar a las personas, son personas que tienen necesidades, que tienen emociones, que tienen sufrimientos, que tienen alegrías y trabajamos con ellos y para ellos y por ellos, todos. Por ello debo ser un líder con inteligencia emocional, tengo que conocer qué ocurre con mi gente. Este es el modelo de Goleman, muy simplificado, pero primero tendré que saber yo primero cómo estoy, autoconciencia, lo que decíamos antes, me tengo que cuestionar a mí mismo. Y autorregulación, autocuidado, os lo estaba contando antes, si yo no sé qué me pasa, no puedo gestionar lo que me pasa. Si yo no sé qué me pasa y no puedo gestionar lo que me pasa, ¿cómo voy a saber lo que les pasa y gestionar lo que les pasa? Entonces, primero autoconciencia, indagar, cuestionarme a mí mismo. Después, autorregulación, cuidarme. ¿Cómo gestiono mis propias emociones? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me comporto? Y después empezar a entenderles a ellos, poder ser empático, poder tener esa orientación en el servicio. ¿Para qué? Para fomentar justamente esas relaciones, lo que están pidiendo esos empleados del futuro. Porque a día de hoy, antes se pedían manos y fuerza, ahora lo que se piden son ideas y palabras, señores. La palabra a día de hoy es la clave, hay que saber utilizar las palabras, son poderosísimas. Y debemos tener en cuenta que en las palabras está esa comunicación tanto verbal como no verbal y esas relaciones, ese fomento de las relaciones. ¿Qué digo y qué no digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? Decía Aristóteles, si lo fácil es enfadarse, eso es súper fácil. Lo difícil que es enfadarse en el momento justo, en el lugar adecuado, con la intensidad correcta y con la persona correcta. El líder como un facilitador de las condiciones para lograr los objetivos. He puesto la metáfora como si fuera el líder como una energía, como esa energía. ¿Por qué? Porque el líder, de verdad, otro ejemplo buenísimo, otro de los libros estupendos de Servant Leader, que nos habla de el líder tiene que estar al servicio de su gente. El otro día discutía en una gran multinacional sobre, mira Carmen, soy un super capo, he llegado muy arriba y ¿me hablas tú a mí de que me ponga al servicio? ¿Con lo que me ha costado llegar hasta aquí arriba? Y decía, un momento, estoy hablando de servicio, no de servidumbre. Estoy hablando de que no tienes que ser el siervo de tu gente, no tienes que hacer su trabajo. No estoy diciéndote esto. Lo que te estoy diciendo es justo lo anterior, que tú estés al servicio de ellos para ser un facilitador, para que funcione, para que ellos puedan hacer bien su trabajo y para que ellos puedan sacar sus fortalezas y desde ahí todos logremos los objetivos. Este es el concepto del servicio. Lo que pasa es que a veces la palabra y nuestra cultura judeocristiana malinterpreta lo de estar al servicio. Cuidado, no es servidumbre. Estoy al servicio de mi gente para que mi gente pueda sacar lo mejor, para que todos podamos sacar lo mejor. Mirad, en Google hicieron un análisis y se les preguntó, se les hicieron varias entrevistas y varios estudios y en el concreto, en el proyecto Aristóteles, salió que la clave para que ellos se sintieran que aquel equipo funcionaba era porque sentían que en su equipo había seguridad psicológica. ¿Y qué es la seguridad psicológica, Carmen? Pues la seguridad psicológica es, según definían ellos, aquella sensación de que yo voy a poder ser yo mismo, nadie se va a reír de mí. Si me equivoco no van a hacer ironías y no van a criticarme y puedo tener la sensación de ellos estarán para apoyarme. Me puedo recostar que va a estar mi equipo recogiéndome. Eso era una de las claves para que un equipo fuera extraordinario en Google. Además, en esos equipos dijeron, y
no solo tengo esta seguridad económica que me da, perdón, seguridad psicológica que me da confianza, sino que además hay una estructura, hay unos roles definidos, cada uno sabe lo que tiene que hacer, hay unas responsabilidades, hay una comunicación común, hay un impacto colectivo más allá. Yo escuchaba el conferenciante que hablaba sobre este estudio y decía, pues tal cual es Castellers. Tal cual es Castellers, porque si tú no tienes esa seguridad psicológica, si tú no tienes confianza, si tú no hay una estructura, un rol, ¿tú cómo dejas que tu hijita suba 7 pisos los martes y los jueves para ir a practicar, para lucir el día de la festa mayor? Si tú no tienes eso, tú no dejas que tu hijita de 7 años sea la Xeneta que sube hasta allá arriba 7 pisos. Entonces, por supuesto, un equipo de alto rendimiento es un equipo como este, donde hay esa confianza, esos roles definidos, esa estructura, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y hay, sobre todo, una responsabilidad compartida. Como veis aquí, imagínate el señor que el de la tercera fila dice, ay, hoy no me va bien el martes, qué pereza, ¿no? Ir a subir allí. No, todo el mundo sube, porque si tú no vas, que eres el de la tercera fila, los que de arriba, o sea, hay un compromiso altísimo por parte de todos. ¿Para qué? Para conseguir este objetivo. Otra reflexión que os hago, y ya más o menos terminando, otra reflexión que os hago es la que nos hacía Charles Handy, que decía, antes el directivo heroico, el del pasado lo sabía todo, podía hacerlo todo y podía resolver todos los problemas. Todavía él lo plantea como del pasado. Yo conozco unos cuantos a día de hoy que vive así todavía. No, yo todo, es como el apagafuegos, me lo dicen. No, vengo a coaching porque tengo una sensación de apagafuegos, estoy en todas partes y lo primero que les pregunto, ¿te duele la espalda? Y me dicen, sí, ¿cómo lo sabes? Si no te lo he contado. Digo, hombre, semejante carga. Tú llevas la carga de toda la organización. ¿Cuántos sois vosotros? 100. Pues sí que te debe doler la espalda. El directivo del futuro, el directivo actual, es aquel que se pregunta cómo puedo resolverse cada problema de forma que yo desarrolle a mi gente, al equipo, esas fortalezas. ¿Quién lo hace bien? ¿Quién es el mejor? ¿Cómo podemos hacerlo para que esa persona lo haga? No tengo que estar haciéndolo todo yo. Lo que decíamos antes, no soy siervo, estoy al servicio de ellos. Porque el trabajo es un lugar de encuentro ¿de qué principalmente? De personas que trabajan para poder ¿qué? Desplegar sus fortalezas. Si todos tenemos. Y valorar, hacer sentir a tu gente valorada porque conoces sus fortalezas y las puedes desplegar. Muchas veces eso en las organizaciones me dicen es que tienen falta de compromiso con la organización, no sienten la camiseta, no tienen no tienen el sentido de pertenencia. ¿Y tú hacia ellos? El liderazgo no es solo para quien tiene el poder del cargo. El liderazgo es de todos. Todos somos responsables. A veces parece que el líder es el que tiene el cargo. Bueno, a veces tú, como bien dice Robin Sharma en este libro, que también os recomiendo, tú puedes ser un líder, porque tú puedes tener con tus conductas diariamente un impacto positivo en los demás. Entonces no necesitas un cargo. De hecho, hay personas que tienen el cargo y no tienen nada de líderes. Solo tienen el cargo. Y al día siguiente de perder el cargo, el liderazgo de todos. Porque si un equipo como el que os he puesto antes de Castellers, allí todos son líderes. Porque ahí es donde se encuentran muchas mejores soluciones, ahí es donde se asume mucho mejor el riesgo, porque es compartido, ahí es donde se es mucho más efectivo, ahí es donde se saca lo mejor de cada uno. El liderazgo lo debemos concebir como un recurso de todos. Como un recurso de todos. No es piramidal, arriba del todo el líder. No, es circular, todos. Como la foto de Castellers. ¿Y por qué lo planteo así? Porque yo os acabo de decir el ejemplo de piramidal o circular. Porque yo también estoy apelando a que las personas que están aquí, que no tienen un cargo,
son personas adultas. Y yo apelo a la madurez del adulto adulto. Lamentablemente, en el estilo taylorista, en el estilo anterior, a mí incluso alguna vez me dijeron, hace muchos años, a ti no se te paga para pensar, vienes aquí a ejecutar. Y entonces yo, el del estilo piramidal, decido todo y tú no piensas. Eso nos convertía en un modelo patriarcal, un padre con un montón de niños. Por eso hay gente que todavía riñe en la empresa. Entonces, no estamos hablando de esto para nada. Estoy hablando de un modelo de adulto a adulto, de un modelo de madurez. Yo entiendo cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y sé que yo solo no puedo. Y yo sé cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y si no, te acompaño para que las indaguemos los dos y desde ahí nos relacionamos y apelo a tu responsabilidad. Esto de tener que estar detrás de ellos, a ver si han hecho el trabajo, disculpe. ¿Desde cuándo usted tiene contratados niños pequeños? No, nosotros tenemos contratados empleados adultos. Entonces, apelo a la responsabilidad de cada uno de ellos. Porque al final tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. No tenemos que esperar que el jefe cambie, que la otra cambie, que la cultura cambie, que la empresa cambie. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, como nos decía Gandhi. Sé tú el modelo de referencia. Sé tú el que vigila tus conductas. Sé tú el que averigua cuáles son tus fortalezas. Sé tú el que genera confianza. Sé tú el que se comunica. Sé tú el que investiga. Sé tú el que está actualizado por la digitalización, la tecnología, qué está pasando en el mundo. Sé tú, alguien como vosotros que está aquí formándose. Sé tú ese. Porque esto es lo que nos está pidiendo el mundo. Porque el cambio no es una opción. No es una opción. Ayer me entrevistaron en el Diario de Mallorca y me decía la periodista al final, señora Molano, ¿qué es para usted el cambio? Para mí, el cambio es evolución, es crecimiento y es avance. Para mí el cambio es vida. Entonces, ¿tú qué decides? Muchas gracias. No sé si qualcú vol fer qualque pregunta, Ana Carmen, qualque qüestió. Sí, encantada, claro. Digo, Bernadí. Ha de el micro? Està per aquí? Entenc jo, per aquí a vegades. Para romper el hielo. Hombre, claro. Sí, sí, sí. Gracias. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Esto de hablar con la mascarilla también. Un poco raro, sí. Gracias. Bueno, mira, me ha encantado las imágenes que ponen de trabajo en equipo, de liderazgo humano, de Castellers, del liderazgo humano, como te digo. Pero todo el tiempo me ha dado vueltas una pregunta. Dime. ¿Cómo lo compatibilizamos con la nueva época del trabajo, del teletrabajo? Es decir, estamos acostumbrados a hablar de coworking, de reuniones de trabajo, de poner equipos de estar juntos, de poder vernos las caras. Y ahora es todo a través de una pantalla. Entonces, yo creo que esto perjudica lo que es el trabajo en equipo. Entonces, y además digo, y creo que esto ha venido para quedarse. O sea, porque cuando ya hemos visto que ya no importa tener grandes infraestructuras para tener 2.000 empleados, pues mejor todavía. Entonces, ¿cómo no lo comemos esto? Bernadí, te doy toda la razón. No es fácil. Nada fácil. Mi trabajo es dar formación, principalmente, además de conferencias, es dar formación. Y me encanta ir a dar clases, me encanta estar con la gente, me encanta el momento coffee break, me encanta estar en hacer dinámicas. Y de golpe vino la pandemia y dijo, se acabó, Carmen. Entonces, esto viene para quedarse. Esto de cuando vuelvan lo de antes, olvídate. Esto viene para quedarse. Mi opinión es que estamos en un péndulo. Entonces antes era un exceso. Yo cogía 4 aviones cada semana para ir a dar formación por la península
y ahora estoy en casa sin salir haciendo sesiones online. Bueno, creo que llegará un momento en el que ese péndulo se modulará, pero sí o sí va a mantenerse, no va a desaparecer. Personas como nosotros que estamos acostumbrados, que somos más mayores, que estamos acostumbrados al día a día del trabajo, algunos somos más mayores, estamos acostumbrados a ese trato, nos está costando mucho más. Pero los millennials, la gente joven, los niños, es parte de ellos trabajar, vivir, comunicarse con pantallas. Entonces son nuevas competencias, son nuevas capacidades. ¿Puede que nos estemos perdiendo cosas? También puede ser que estén ganando por otro lugar. Es decir, es un tema de adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Que no mola? A algunos nos mola todavía tocarnos, hablar con la gente, lo que estamos haciendo aquí. Hoy estoy encantada de estar con vosotros y poder veros, ¿no? Cuando tuve que hacer la semana pasada una conferencia online donde había la mitad que no estaban, bueno, estaban, pero sin la pantalla apagada y tal, era como... ¿no? Es como... se me resulta dificilísimo. ¿Y qué me digo a mí misma? Carmen, el cambio no es una opción. Lo que es una opción es cuánto te vas a resistir a él. Eso sí es una opción. El cambio no es una opción, ¿no? Es decir, yo recuerdo, lo estaba comentando antes con unos amigos, que cuando llevaba un mes de pandemia, llevamos un mes de confinamiento, de golpe fue como, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tengo que subirme en un avión, hace mucho que no me subo en un avión, me entró como hasta paranoia, ¿no? Es decir, porque yo me subía, me encantan los aviones, y no me subí en un avión desde hace 1 año y medio. Entonces es como, bueno, cuanto tiempo tú tardes en resistirte, más vas a sufrir. Esto no se puede decir yo no quiero. Bueno, pues si no quieres, pues tú mismo vas a sufrir en ello. Cuanto antes es desarrollar nuevas competencias y ver aquello que no estás viendo de eso nuevo que te viene. Eso es así. Si puedo hacer una aportación. Por favor. Carmen, que Claro. en el mundillo. Claro. Yo sí que veo que este liderazgo humanista también se puede cuidar en teletrabajo. Por supuesto. Y que parte de estas nuevas competencias es incorporar cosas que la gente ha dejado de hacer, ¿no? Muchas organizaciones han dejado de hacer reuniones de equipo, han dejado de hacer cenas de equipo, han dejado de celebrar cumpleaños y ya no traen la coca porque no hay oficina. Entonces, ¿cómo conviertes esto al mundo online, ¿no? Y cómo vas generando estos entornos y estos espacios? Y yo creo que esto es una tarea pendiente que tenemos muchas organizaciones y empresas, y que es posible, y que incluso empresas en Mallorca han demostrado que es factible hacerlo. Empresas que hay que están 100% en teletrabajo desde hace más de 1 año, y que el nivel de compromiso que tienen sus empleados sigue siendo igual de alto, que para mí es un éxito, gracias a que se han buscado nuevas metodologías de verse, de reunirse, de hacer esos cafés informales, ¿no? De hecho, nos decía Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, que es un libro apasionante y que volví a leer en pleno confinamiento, porque además era el momento para leerlo. El hombre en busca de sentido es un libro que es un ensayo que hizo Viktor Frankl como médico psiquiatra, analizando cómo vivían los prisioneros en el confinamiento en un campo de concentración. Entonces, vivirlo, releerlo, yo lo había leído, pero releerlo en pleno confinamiento a mí me impactó porque era tal cual, por favor, salvando las distancias, pero vivíamos cosas parecidas. Yo estaba viviendo cosas parecidas a las que vivían los prisioneros en el campo de concentración. Y la clave es lo que acaba de decir la compañera, es decir, siempre es con qué mirada tú estás viviendo lo que estamos viviendo. Es decir, cuál es el sentido de lo que estás viviendo, lo estás definiendo tú. Si tú estás en resistencia, si tú estás en un no quiero, estás en un no me gusta, te lo digo porque yo los primeros 4 meses haciendo formación online era como no me gusta, esto es un rollo, me canso un montón, y ahora las últimas formaciones de este último mes ha sido un placer. Y de golpe digo, pero si estoy en casa y como calentito de casa y no coger el avión, es decir, ¿con qué mirada tú estás presentándote a esa experiencia? Es un tema de cambio de mirada completamente, dándole tú un sentido diferente.
Y como dice ella, y buscando oportunidades, ¿no? Y todo lo que sale. El otro día yo estaba investigando sobre pantallas, sobre virguerías que se están saliendo, nuevas aplicaciones, y era como, ¡guau, qué chulo! ¿No? Es decir, que es que encima, si te gusta, es divertidísimo. Es divertidísimo. Gracias. Dime, Miguel Ángel. Carmen, mira, en lo que has contado sobre los clásicos, digamos, que se puede decir que son clásicos del nuevo liderazgo, ¿no? Porque, bueno, todos los libros que has citado, pues yo creo que ya se pueden ser clásicos, ¿no? Pero cuando has puesto el de Sir Ken Robinson, Sí. que además, bueno, tristemente falleció hace Sí, un año, menos de sí. un año, he pensado, bueno, él es un especialista en educación, ¿no? Y en educación en épocas más primarias, ¿no? Sí. Todos estos libros y todo lo que está hablando nuevo liderazgo se hace para una etapa adulta, ¿no? Una etapa de trabajo. Y he pensado, ¿no se debería empezar antes? Es decir, quizás no deberíamos empezar a hablar de liderazgo o de todo este nuevo liderazgo en etapas más primarias de la educación. Porque claro, realmente, o sea, lo que estamos contando, todo el mundo sabemos que funciona y que es un liderazgo y que está totalmente, bueno, o sea, los clásicos lo dicen, pero la educación no se está explicando de esta manera. Pues me ha venido la reflexión a la cabeza, claro, no tengo la respuesta, pero... Ya él, Ken Robinson, ya trabajaba, Daniel Goleman, que tiene ya, creo que son 70 y tantos años, está en escuelas hablando de inteligencia emocional. A día de hoy, algunas instituciones empiezan a introducir la inteligencia emocional. Y a día de hoy, algunas instituciones en España, porque claro, tú te vas a Estados Unidos y en Estados Unidos los niños desde pequeños en los colegios no entienden el concepto de liderazgo, qué es ser un líder, es un tema más cultural nuestro, ¿no? Es decir, que aquí daría para una reflexión mucho más profunda. ¿Y cómo es que no interesa invertir en liderazgo? ¿Cómo es hacer que las personas sean responsables y que las personas decidan y que las personas asuman riesgos? Nosotros tenemos una cultura donde en España, por ejemplo, empresarios, emprendedores, no es la gente... Ahora está cambiando muchísimo gracias a todo lo que estamos viviendo, pero tú te pones a hablar con alguien de 35, 40 años y puesto fijo, día a día, es decir, ¿liderar qué? ¿Qué me estás contando? Entonces, es un tema de cultura, es un tema de es que es mejor que papá Estado me dé la subvención, es que esto da para un gran debate. Y es un tema de educación incluso en casa. El niño pequeño va corriendo por la casa, se pega un golpe contra la mesa y lo primero que le dice la abuela, mesa mala. Pero si la mesa no se ha movido, serás tú que has tropezado, asume tu responsabilidad. No, la mesa es mala. Entonces, si ya desde pequeñitos, con 2 añitos, le dices que la mesa es mala, la abuela, el abuelo le dice mesa mala, el niño, yo no fui, fue la mesa que me pegó un golpe. Y entonces la responsabilidad cojo y la suelto. Y de lo que estoy hablando desde el primer momento, de hecho así he concluido, es tú qué decides, tú qué haces. Todo depende de ti, es responsabilidad tuya. Esto es un tema desde casa. Gracias. Dime. Hola, Carmen. Hola. ¿No se oye? Sí, yo sí. Ah, vale. Bueno, gracias por tu charla. Muchas gracias. Me ha encantado. Y como bien decías a lo largo de ella, estabas comentando que, bueno, que el líder, pues, nace o se hace. Para los que estamos al frente de nuestras empresas, más grandes, más pequeñas, con más gente, con menos gente, Sí. y estamos interesados en bueno, pues, ser un líder de los actuales y demás, tú como formadora, ¿qué recomendarías? Porque claro, en el día a día, en nuestro día a día, la verdad es que, o al menos desde mi punto, o al menos en mi caso particular, no me sobra tiempo. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para aquellos que queremos, pues, liderar nuestras organizaciones, pues desde favoreciendo las fortalezas o facilitando las fortalezas de nuestro equipo y liderando esas empresas por desde un líder actual, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? Mi recomendación principal es formarse, porque resulta que la gente se forma. Yo trabajo ahora mismo, yo dentro de mi oferta de servicios tengo coaching, doy formación,
pero me ha surgido un servicio a demanda de los propios clientes y es, yo vengo a hacer coaching contigo, pero como tú eres formadora en liderazgo, también me das clases de liderazgo particulares. Y entonces tengo muchos empresarios que vienen conmigo a que yo le acompañe en su proceso de sacar sus propias fortalezas y formarse, pero en la propia sesión a veces le doy formación de liderazgo. ¿Por qué? Porque es que resulta que tengo un dentista, tengo un notario, tengo un empresario de una gran empresa de retail, tengo otra empresaria de otra empresa de distintas. Entonces, son personas que de lo suyo saben un montón, se han formado técnicamente, pero volviendo a la educación, lo que nos decía Miguel Ángel, yo en la universidad a día de hoy, en la carrera de económicas, no se habla de liderazgo. En nuestra WIP hay un máster de liderazgo, por fin, que llegó hace poco, pero en la universidad no se habla de liderazgo, pero no se habla en la de económicas, en la de ADE no se habla. Entonces, en la de ingeniería, en la de medicina, yo estuve dando formación a los líderes, a los jefes médicos del Hospital Son Yatzer. He estado dando formación porque me dicen, yo de esto no sé, ¿eh? El jefe de psiquiatría me decía, me ha encantado tu curso. Y yo, pero si usted es el jefe de psiquiatría, ya, pero esto no lo vemos en la carrera. Entonces, es que la gente no sabe. La gente, su referencia de liderazgo fueron sus dos líderes más importantes, papi y mami. Entonces la gente se organiza en función de o hago de mami buena o hago de papi bueno o al revés, hago de mami mala, bueno, mala, dura, vamos a decirlo así, y de papi duro. Uno de los dos, el que más te impactó. Entonces hay gente que habla de su equipo como mis niños, les meus niños, els meus soldats, ¿eh? Y entonces habla de ellos y le riñe, claro, cuando lo hacen mal, lo riñe. ¿No? Y claro, es que no sé qué pasa. Y yo, ¿qué baldí? ¿Y qué le dijiste? Y dice, no, pues que es que claro, es que esto lo he hecho mal. ¿Y cómo lo hiciste? Pues, y digo, igual que tu padre. Y hace así. Me encanta porque más de una vez dice, pero tú, ¿cómo sabes cosas que yo no te he contado? Bueno, hablas igual que tu padre. Y tú no conociste a mi padre, da igual, si es que todos hacemos lo mismo. Si tú no te formas en liderazgo, lo que te va a salir bajo presión es a tu padre o a tu madre. Porque eso es lo que te formaron. Te formaron en eso con 6 años. Entonces, a los 6 años, cuando había mucha presión, y te sale igual, la misma frase que dice tu padre, igual. Entonces, para que tú desaprendas eso, tienes que formarte. ¿Quién se iría a operar un ojo a un médico que solo hubiera estado viendo? Porque es lo que sabemos de liderazgo, lo que he visto. ¿Qué hubiera estado viendo? No, yo muchos años he visto muchos jefes, Carmen. Sí, pero tú has ido a clase, te han formado. ¿Sabes cuáles son las mejores herramientas? No, pero yo he estado mirando mucho. Vale, pues a mí, que no me operé. Pues eso pasa con el liderazgo, que la gente no sabe. Entonces, menos mal que las organizaciones pagan. Menos mal porque se dan cuenta, de hecho yo pertenezco a la Leadership University, la Universidad de Liderazgo de Airbus, porque se dieron cuenta que tenemos un montón de ingenieros fantásticos, ingenieros aeronáuticos, telemáticos, informáticos, saben un montón técnicamente, pero les pones a gestionar personas y Lo que pasa es que ellos hace más de 10 años que tienen esta inversión y lamentablemente es una inversión que hacen las organizaciones, no viene de las instituciones públicas, no viene de la educación. No viene, lo tienen que hacer los empresarios. Algunos se tienen que autoformar y otros, pues, las organizaciones les financian. Entonces es formación, conocerlo. Y si dices, no tengo tiempo, bueno, pues, mírate un TED, cualquier TED, pones en YouTube TED Liderazgo, TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Son conferencias de 15 minutos que tienes un montón de información. Ahora, no saber es como el cambio. No saber es no querer. Que vivimos en la biblioteca de Alejandría. O sea, yo soy feliz de haber nacido en este momento, a pesar de lo que estemos viviendo. Me parece apasionante. Tú haces así y en un mini teléfono te aparece lo que tú quieras. Entonces, si tú no sabes es porque no quieres, porque no estás eligiéndolo. Tu conducta es una intención. No, si yo quiero ir al gimnasio, ya. Pues todavía no te han salido esos abdominales, ¿eh? Tu comportamiento es que no vas al gimnasio.
Entonces es formarse, leer libros, internet, formarse y luego, bueno, mira, ya que estoy, voy a hacer una cuña publicitaria. Este mes tengo un curso de 9 horas de liderazgo, justamente liderazgo humanista. Ya que estamos, pues os lo cuento. ¿No? O sea que específicamente online además. ¿Por qué? Pues porque la gente, pues entre el que tiene miedo, el que no tiene tiempo, el que el tal, bueno, pues lo grabamos, puedes venir, lo ves, no puedes venir. Es que eso también son cosas interesantes, los beneficios también del mundo digital, ¿no? De hecho, una de las cosas buenísimas del mundo digital es que yo en este confinamiento he estado yendo a clase con los grandes, para mí, los más grandes. O sea, los que yo no habría podido ir nunca a clase. Yo he estado con Marcus Buckingham, he estado con Goleman, he estado con Collins, he estado con los grandes en liderazgo, escuchándolos en casa, con el pijama puesto, en directo. Les podía hacer preguntas. Cuando eso antes tenía que ir a Madrid y en Madrid pagaba miles de euros para ver a según quién y ahora incluso gratis. Entonces todo tiene cosas buenas y cosas malas en este mundo. Vivimos en un mundo dual, la polaridad constante. ¿Alguna cosa? Yo me quedo lo que queráis, yo encantada, yo estoy encantada. Yo me gustaría compartir Por una favor. experiencia, Carmen. Claro. Que bueno, no sé si la gente que nos acompaña, algunos yo creo que sí la conocen, porque nosotros, bueno, es igual, si yo creo que se oye igual sin micro, ¿no? Casi. ¿Funciona? Sí, se oye. No, ahora tampoco. No se oye. Entonces, sin micro. Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos cuantos años, como 3 o 4, porque ha pasado la pandemia por medio y ese año así como que no ha existido, de crear un proyecto que hicimos desde el ayuntamiento, que era la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Sí. Que realmente fue un proyecto que nos sorprendió a todos desde un principio, porque era un proyecto que simplemente buscaban jóvenes de tercero, cuarto de la ESO, que ellos decidían formarse en cualidades, en valores, y realmente no era una escuela de emprendedores para formar una empresa, sino que era cómo aprender a los valores de liderazgo, de buscar el salir del entorno del espacio de confort, el trabajo en equipo. De hecho, aquí tenemos a un compañero, un chico, de los que se formó con esos equipos de 30 personas, de 30 chicos, y era impresionante realmente cómo respondían, porque realmente ellos no estaban, o sea, esas nociones, esas formas de trabajar, porque a fin de cuentas era trabajar desde otra visión, porque lo que hacían era trabajar con experiencias, era muy curioso, porque nosotros cuando los íbamos a visitar estaban emocionados, estaban realmente súper implicados. Y de hecho luego, cuando empezaban, estaban en un curso escolar, a cuando acababan hacían un día a la semana. Realmente cuando acababan, veías que habían madurado, que habían crecido y decías, caramba, no sé. Y eso realmente es un proyecto que por la pandemia se tuvo que dejar ahí esperando un poco, que en cuanto podamos yo creo que hay que volverlo a reponer, porque cuando lo ves te das cuenta realmente de que es así, es tal como lo has definido. Lo que está ocurriendo ahora es que en este momento están conviviendo las dos cosas a la vez. Está conviviendo el pasado y el presente y el futuro. Entonces, todavía las cosas de antes se dan y funcionan. Alguien puede estar aquí diciendo, aquí eso roqueto, això no passarà, aquí nosaltres, aquí no. Esto puede estar pasando porque se ve lejano, pero a la vez tú ya hay gente que directamente paga con el teléfono o entra en un hotel con el teléfono o con tu huella haces lo que quieras, ¿no? Entonces, que se den en este momento ambas circunstancias genera esta situación un poco de margen para quien todavía no se haya adaptado. Pero la gente joven de hoy en día, lo que puede ocurrir es que algunos jóvenes sean educados con el estilo anterior. Y es lo que está ocurriendo. Hay jóvenes que todavía se les está educando como un trabajador productivo del estilo taylorista. Haz esto y ya está, ¿no?
Yo, si fuera un padre de una madre de uno de estos chavales, le diría ponte las pilas y estudia mucho, porque el mundo te va a sustituir rapidísimamente. No nos podemos imaginar. Nosotros vivimos aquí en Mallorca y lo que está ocurriendo ahora en Silicon Valley no nos lo podemos imaginar. Lo que ocurre es que antes lo que ocurría en Silicon Valley tardaba 5 o 6 años en llegar, o 10, incluso 10 años en llegar aquí. Ahora ya no. Ahora ya está compitiendo con el mercado de aquí, ¿no? Entonces, si no queremos, porque eso como políticos yo haría un planteamiento también, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente no cualificada? ¿Qué va a pasar cuando sean sustituidos con máquinas? ¿No? ¿Qué va a pasar con todas, por ejemplo, todas esas personas que no, yo qué sé, teleasistencia, todas esas, ¿qué va a pasar con toda esa gente? O cualquier cosa que pueda ser sustituida con un robot o con una figura, porque ahora todavía tenemos el bot que es una Siri que te habla, pero cuando de verdad sea la máquina que esté delante, cuando de verdad tengas una figura, un androide que te esté hablando directamente, le estés hablando al androide, porque esto ya los hay y sabemos que ya los hay, ¿no? Y antes parecía que iban a tardar mucho en llegar y ahora no. No es una amenaza, es una advertencia. Es una advertencia. Sí, quisiéramos, por favor. Claro. Bueno, ya creo que ya está, ¿no? Sí, sí, ¿no? Hacerte entrega, Carmen. Muchas gracias, Un qué pequeño guay. detalle. Súper, De los regalos recuerdo siempre. de tu participación. Muchísimas en gracias. Business. Ay, qué bien, qué bueno. de parte de todos, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Ay, un sombrero, qué bonito. Luego, después de hablar de... Qué bonito, me encanta, muchísimas gracias. Después de hablar de tecnología, también hay la filosofía que habla de come back to the basics, ¿no? Volver a lo básico también, lo artesanal. Eso es muy valioso también, ¿eh? La conexión con la tierra, ¿no? Me encanta. Muchas Está bueno. gracias por... Gracias. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. De verdad, gracias por estar aquí.